día, presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, el Instituto Nacional de la Transparencia y Acceso a la Información, INAI, abrió un expediente en su contra, una investigación previa, porque supuestamente el INAI, usted habría revelado datos personales de la persona moral Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en su conferencia de prensa del 7 de mayo pasado, cuando usted dio a conocer aquí en el Palacio Nacional que había enviado el Gobierno de México una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos para conocer por qué se estaba financiando a esta organización que creó el empresario Claudio X González Guajardo, uno de los principales opositores a su gobierno y, bueno, Mexicanos contra la Corrupción también opositora a los principales proyectos de su gobierno. Nosotros en Contralínea tuvimos conocimiento de esta investigación, de esta indagatoria, porque el INAI, el órgano autónomo, nos está pidiendo que coadyuvemos con esta investigación. Pero más grave aún, presidente, nos está pidiendo que revelemos las fuentes de información de los reportajes que publicamos previo a esa conferencia, donde documentamos que la Embajada de Estados Unidos era el principal financiador de Mexicanos contra la Corrupción en 2019 y 2020. Además, que esta organización estaba mandando fondos millonarios a cuentas bancarias en Suiza, que también trasladaba recursos de Mexicanos contra la Corrupción a otras organizaciones del mismo grupo empresarial como Mexicanos Primero, y que incluso estaba transfiriendo recursos a inmobiliarias. Presidente, la pregunta es si usted estaba enterado de esta indagatoria en su contra y pues cuál es su opinión al respecto y si la Embajada de Estados Unidos ya respondió a esa nota diplomática. No sabía que estuviesen haciendo esa investigación. No me extraña, porque tanto esta organización en favor de la corrupción, ¿cómo se llama? Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Yo digo a favor de la corrupción, porque es una tapadera. Están financiados por el gobierno de Estados Unidos. Y esa es su función, cubrir, tapar la corrupción de México desde hace tiempo. Imagínense, el señor Claudio X González es hijo del señor Claudio X González, que fue asesor económico de Carlos Salinas de Gortari cuando se llevaron a cabo las privatizaciones, y ellos se beneficiaron con la privatización de la industria eléctrica. Además, fue durante mucho tiempo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, una especie de Fidel Velázquez, del finado Fidel Velázquez, pero del sector empresarial. Y el hijo pues ha seguido el mismo camino. El señor Claudio, papá, fue el que le recomendó al presidente Peña Nieto que aumentara el precio de la gasolina al doble. Todo esto lo puedo probar. Yo nunca digo nada que no sea cierto. Y lo que es increíble es que le hicieron caso. Y de 10 pesos litro pasó a 20. O sea, le hicieron caso. Me acuerdo que un poco el argumento era: ¿para qué aumentar impuestos? Mejor aumenten el precio de las gasolinas. Y así el gobierno va a tener más dinero. Es convertir una gasolinera
en una receptoría de rentas. Brillante idea. Pues tenían una influencia tremenda. Yo pues fui víctima de ellos desde hace tiempo, porque Claudio X González, papá, fue el que encabezó a todo el sector empresarial en el 2006 para llevar a cabo el fraude electoral cuando nos robaron la presidencia. Él era el presidente del Consejo Empresarial y era el que hacía las gestiones en Televisa para que soltaran la guerra sucia en contra nuestra. Y es interesante algo que supe, incluso creo que podría estar hasta publicado. Cuando estaba la campaña en 2006, él llegó a decir que o me vencían o podía suceder algo parecido a lo de Chile con Allende de 1973. Por eso hasta puedo decir que es mejor el hijo que los respeto a los dos, pero imagínense ese pensamiento.